Hola, mi nombre es Cecilia Tatis y tengo mucho gusto de contarles de una encuesta que se va a llevar a cabo aquí en el área de Fairfax sobre lo que significa ser una persona mayor en esta área. La encuesta se titula Encuesta a la comunidad de adultos mayores y va a ser mandada en febrero por sorteo a adultos de 50 años o mayores en la ciudad de Fairfax y la ciudad de Falls Church. Si usted es seleccionado, recibirá una tarjeta dejándole saber que próximamente va a recibir la encuesta por correo. La encuesta ayudará al condado y a las ciudades a tener más información sobre cómo se siente envejecer en esta área. Sus respuestas ayudarán a determinar el futuro de programas de envejecimiento con el fin de que estos programas y servicios cubran mejor las necesidades de adultos mayores de edad. La encuesta tiene preguntas con respecto a estilo de vida, percepciones y acceso a los servicios y programas que hacen que los adultos de mayor edad vivan en una comunidad que apoya la vejez. Si usted recibe la encuesta, por favor participe. Si necesita asistencia con la encuesta, por favor llame al 703-324-7948. Para aquellos que no reciban la encuesta, habrá oportunidades de proveer sus ideas y opiniones en grupos comunitarios más adelante en el año. Asegúrese de que sus ideas y opiniones hagan parte de la planeación del envejecimiento en Fairfax. Por favor, complete la encuesta si recibe una. Gracias.